uno vaya haciendo las cosas bien. Y si no puedes hacer todas las materias, y bueno, harás menos materias. No es lo mal ni la vergüenza de nadie. Así que hagan lo que sí, las que hagan, háganlas bien, ¿no? Mm. Bueno, buenas tardes a todos que fueron entrando y no los fui saludando. ¿Todo bien? Bien. ¿Qué tal, chicos? Los que me escriben también los leo, quédense tranquilos. Este, bien, siempre empiezo con la pregunta, voy a ser medio pesado con esto, pero siempre empiezo con la misma pregunta. ¿Ustedes de salud bien? ¿Y sus familias bien? Bueno, Sí. dentro de lo que significa No estar sé si bien. de salud mental. Bueno, bien, bien. Por Yo ahora bien. vamos. Bueno, o sea, está claro, ¿no? Lo que quiero decir, que estamos todos insertos en este problemón, pero bueno, hay que aprovechar el tiempo, como decía un amigo mío, dediquemos el tiempo a pensar en cosas positivas, y creo que ustedes arrancaron una carrera, de vuelta me contradigo yo mismo, pero bueno, arrancaron una carrera y me parece que es una actitud terriblemente positiva, así que bienvenidos a eso. Chicas y chicos, eh, por respeto a los que llegaron temprano, eh, sí, por supuesto hay que sumar conocimientos, y estoy totalmente de acuerdo con vos. Este, mm, yo creo que uno empieza a estudiar cuando es muy pequeño, y en mi caso personal, yo creo que voy a terminar el día que me muera, y espero que falte, no tengo ningún apuro, ¿no? Así que yo sigo estudiando. Yo no se dan una idea, yo la cantidad de tiempo que estudio yo por día mientras puedo, ¿no? O preparo cosas o investigo. Así que esto es un camino largo. Bueno, por respeto a los que llegaron temprano, voy a comenzar. Bien, en primer lugar, no sé si lograron ustedes visualizar el contenido que yo les estoy subiendo en las materias, ahora sí, un poco más organizado, calculo, en el Moodle, ¿sí? Creo que la materia las pueden visualizar. ¿No es así? ¿La pueden ver? Bien. Porque faltaba un detalle que era habilitar el aula, y la verdad que no me he dado cuenta. Bueno, por lo cual ahí le subí el material que habíamos visto en la clase pasada, y también le subí lo que vamos a ver en la clase de hoy. En la clase de hoy vamos a ver un solo tema, un solo tema grande, ¿no? Hay un montón de cosas, que ahora se los voy a presentar. Y lo que les dejé son dos archivos. Uno es un PPT, una presentación que la voy a explicar ahora, y otro es un archivo, es un apunte sacado de un libro, que también lo voy a comenzar a explicar, pero le voy a dar una introducción. Después les voy a pedir que con tranquilidad lo lean. Y sobre el final de ese trabajo, de ese apunte, hay un test de autoevaluación que les sugiero que ustedes lo hagan para ver cuán bien aprendieron los conceptos. Es para ustedes, no lo voy a evaluar, ni me lo tienen que entregar. Simplemente hagan de cuenta que terminaron estas clases, leyeron el apunte, lean el apunte, por favor, y después hagan esa actividad. Y así pueden ver si más o menos se entendió o no se entendió. Y por supuesto, la próxima clase lo discutimos o lo vemos si hay alguna pregunta. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Vamos a comenzar entonces. Vamos a comenzar. Voy a compartir pantalla. Díganme si se está viendo ahí el título de esto que se llama Ciclo de Vida del Software. Sí, sí. Muy bien. Sí, sí. Muy bien, perfecto. Vamos a ver cómo se trabaja. Esta palabra, ciclo de vida del software, no sé si les resulta familiar o es totalmente nueva para ustedes.
Pero yo les voy a explicar de qué se trata. Después, si quieren, lo leen con un poquito más de detalle, ¿no? Yo les voy a dar la introducción. Cuando empezó este tema de la programación, ¿no? Recuerden ustedes, en realidad, hace ya muchos años, ¿no? Desde 1951, que apareció la primera computadora, pero en 1980 o 81, para ser preciso, de la mano de IBM, y en 1985 de las manos de Apple, aparecieron las computadoras personales y, por supuesto, las necesidades de programación. En aquel entonces, lo primero que se atinó es a programar de una manera que es la forma en que se enseñan cuando uno aprende o aprende en un curso, ¿no? O sea, la forma que se trabaja es lo que se conoce con el nombre de Code and Fix, que significa codificar y corregir. ¿Qué significa esto? Lo que significa es que en realidad los que no son profesionales de esto, lo que hacen es tomar unos pocos datos de lo que se necesita, un pequeño, algunos datos, algún relevamiento mínimo, y ponerse a codificar, es decir, a programar. Pues vemos qué pasa. Si eso funciona, bien, cosa que es raro que ocurra, y si hay que modificar, se cambia, se modifica, se vuelve a cambiar y se vuelve a modificar. Esto es una de las formas que realmente ya no funcionan en la realidad, no se utilizan en la realidad, porque si bien puede llegar a ser aplicado en cosas muy pequeñas, muy chiquitas, no sirven para nada para sistemas mucho más grandes. ¿Por qué? Porque es una pérdida de tiempo, realmente una pérdida de esfuerzo, y realmente no funciona. Imagínense ustedes, para que se den una idea, para hacer un paralelo y que ustedes entiendan lo que yo les quiero decir, supongamos que ustedes quieren construir una casa, o mejor dicho, alguien quiere construir una casa y ustedes son los arquitectos y los llaman y le dicen, mira, necesito construir una casa. Bueno, está bien, empecemos a construir una habitación. Y después construimos otra. Y después la cocina. Después resulta que, uy, pero la cocina nos quedó chico. Bueno, la tiramos abajo y construimos una nueva. Bueno, pero ahora la cocina me quedó al lado de la habitación y no es cómodo. Bueno, entonces cambiemos la habitación y construyámosla. Bueno, es un caos. Obviamente no es la forma profesional de trabajar. Por lo tanto, el code and fix, o sea, codificar y después corrijo, ya no se usa más y realmente espero que ustedes entiendan que no lo tienen que usar. Para eso hay un montón de pasos. Lo mismo que haría un arquitecto, haría un montón de pasos para llegar al producto y luego construir. O sea, casi diría yo que es uno de los pasos finales. En programación, o sea, en construcción de software, también ocurre lo mismo. La codificación o la programación es uno de los pasos finales de todo el proceso, que hoy vamos a ver. Seguimos avanzando y, bueno, justamente como eso no sirvió más, o como no se daban cuenta que para sistemas grandes no servía, se trató de definir metodologías. Y hay muchas metodologías, no hay una sola. Hay muchas metodologías. Y en esas metodologías se definen tres grandes momentos, ¿no? El primer momento es la planificación, ¿no? La planificación es idear, planificar, gestionar el proyecto, y acá, cuidado con esto, es temporal y económicamente. Es decir, planificar justamente es cómo voy a desarrollar todo esto. La segunda etapa, importante y grande, ¿no? Hay un montón de ítems en el medio, es la implementación. ¿Cómo vamos a hacer para realizar el conjunto de actividades que lleguen a formalizar el producto que estoy buscando? Tienen que estar entrando y tengo que cambiar de pantalla. Ahí está. Y la tercera etapa grande, es la puesta en producción. Acá se llama poner en producción, es hacer funcionar nuestro sistema o nuestro proyecto o nuestro software para que sea usado y que dé justamente los frutos que nos habían pedido.
Muy bien. Dicho esto, a este conjunto de cosas se lo conoce con el nombre de ciclo de vida del software, desde que arranca de los requerimientos del usuario hasta que tengo el producto terminado. Y en este caso, creo que lo habíamos hablado la vez pasada, fíjense ustedes que me ingresan datos y sale información. Creo que hablamos del tema, ¿no? Que es la diferencia entre datos e información. No, si algo no hablamos, por favor, me paran, porque a veces me puedo confundir de un grupo con otro. Eh, ok, entonces, en función de esto, en función de esto, vamos a plantear algunas etapas, después vamos a verla en detalle, repito. Inicio, que es cuando nace la idea, después el control en producción, cómo vamos avanzando, y el rediseño si es que hace falta. Es decir, un software, un sistema está correctamente hecho, voy a ir al final ahora, ahora me voy al final. Cuando voy al final, hay que evaluar, porque si uno hace un proyecto y no evalúa el proyecto, realmente no sabe cuán bien o cuán mal le fue, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que evaluar y ver qué cosas tenemos que cambiar, qué cosas tenemos que corregir, tanto para ese proyecto como para un proyecto venidero, ¿no? El que va a venir. Muy bien. Así, a grandes rasgos, vamos a ver, después esto lo leen tranquilo, ¿no? Las expresiones de las necesidades, que vamos a ver qué es lo que se necesita y cómo se va a implementar, las especificaciones, qué es lo que estoy necesitando, los requerimientos que tengo, todo esto se va a documentar, el análisis, acá aparece una palabra muy importante. Si bien la carrera de ustedes está fundamentada en el concepto de programación, no hay que olvidarse un concepto terriblemente importante que es el análisis. ¿Sí? Vieron que hay carreras que se llaman analista de sistemas, seguramente han sentido hablar. El analista de sistema puede o no ser programador, son cosas distintas. Pero de alguna manera, lo ideal y más completo es que el analista, además de ser analista, sea programador. Por lo cual reúne todas las condiciones para definir un sistema y llevarlo adelante. Por lo tanto, el análisis es una de las etapas fundamentales. Luego viene el diseño, cómo lo vamos a hacer, cómo vamos a diseñar la base de datos, cómo lo vamos a gestionar. Luego viene la implementación, cómo vamos a codificar. Está ahí donde viene la parte de codificación, o sea, la parte de programación, básicamente. Luego viene una palabra que aparece que se llama debugging. Debugging significa búsqueda y caza del error, o sea, vamos a ver cuando hay algún problema, cuál es lo que pasó, vamos a corregir ese error y evitar que ese problema vuelva a ocurrir nuevamente. La validación, que es la etapa en la cual certifico que los resultados esperados son los que realmente estaba esperando, ¿no? Y si no, por supuesto, corrijo. Y la evolución, que tiene que ver con el mantenimiento y el desarrollo de nuevas versiones que le agreguen a lo mejor nuevas funcionalidades que en su momento original no habían sido planificadas. Muy bien. Por lo tanto, hace falta una definición de una metodología para lograr esto. Estas metodologías, básicamente, las podemos separar en dos grandes grupos. Uno es la metodología estructurada. ¿Han sentido hablar? Si hay algo que no han sentido hablar, me dicen, profe, la verdad que esto es nuevo totalmente para mí, que es la metodología estructurada o programación estructurada y la metodología orientada a objetos, ¿no? O programación en objetos. Son dos grandes corrientes, digamos, ¿no? Hay veces que hay cosas que están de moda. En este momento, hablar de metodología estructurada es como hablar de algo antiguo. Yo no estoy tan de acuerdo, pero bueno, son conceptos.
Y la metodología orientada a objeto es lo que en este momento está como en auge, ¿no? La diferencia está que la metodología estructurada tiene que ver con que el sistema se descompone en pequeños módulos individuales y esos módulos tienen una función determinada, ¿no? En cambio, en la metodología orientada a objeto, las diferencias es que no comprende los procesos, sino funciones, de tal forma que son módulos independientes y esos modulitos independientes tienen funciones y estas funciones son independientes de la estructura al cual está localizado. ¿Esto qué quiere decir? Y esto sí es una ventaja, que al estar compuesto por estos módulos funcionales, puedo volver a reutilizar esos módulos funcionales para el desarrollo de otro sistema. Y eso sí es una ventaja. Gráficamente, en los paradigmas de programación, que así se llama esta discusión, en la programación estructurada, como dice acá, se dividen en procesos según la complejidad, en la estructurada. Y la orientada a objetos se divide en procesos según la funcionalidad, ¿no? Bien, son dos conceptos de trabajo, y ya digo, en este momento se trabaja en orientación a objetos, ¿no? Bien. Modelo de ciclo de vida, hay un montón de modelos de ciclo de vida, vamos a ver unos cuantos, pero por lo menos vamos a ver de qué se trata. Tenemos que ver justamente el alcance del ciclo de vida, de dónde partimos a dónde llegamos, la cualidad y cantidad de etapas, cuántas etapas va a tener ese ciclo de vida, y la estructura y sucesión de las etapas. Y acá aparece un concepto nuevo. Si hay realimentación o no lo hay. ¿Qué significa que una etapa tenga realimentación? Significa que yo defino una etapa o una serie de etapas, pueden ser una o dos o tres, analizo cómo está, o sea, al final de esa etapa veo el muestreo de cómo está el producto a ese punto, y si vemos que se aparta de lo que queríamos lograr, volvemos a reinsertar al principio y volvemos a rediseñar esas etapas. Eso se llama realimentación. Básicamente, el primero y más sencillo de todos es el ciclo de vida lineal. Ciclo de vida lineal. Y esto es muy simple, muy sencillo, pero no por eso deja de ser efectivo. De hecho, es uno de los más usados. Básicamente, fíjense, lo voy a plantear acá en este gráfico. Partimos del análisis, luego vamos al diseño, lo implementamos, hacemos la búsqueda y caza de errores. Si está todo bien, si no está todo bien, volvemos a corregir. Y si está todo bien, vamos a la instalación y a la aceptación del producto. Es decir, esto en general es aplicado a aquellos sistemas en los cuales se trabaja con una base de datos y estos conceptos de ABM. Acá aparece otro término para aquellos que son, digamos, nuevos en esto. ABM significa el módulo de altas, bajas y modificaciones. En realidad se agrega otra letra más, que es altas, bajas, modificaciones y consulta, ¿no? Que es ABMC. Que son los módulos de ingreso de datos. ¿Vieron cuando le piden número de usuario, nombre, apellido, DNI, calle, etcétera, etcétera? Todo eso, cargamos esos datos, le damos guardar y estamos dando de alta un usuario en una base, por ejemplo, ¿no? Este modelo lineal es el más válido para este tipo de sistemas, donde concurren con una base de datos y accedemos a darles de alta a datos, hacemos consultas sobre los datos, modificaciones sobre esos datos, y me da algún proceso o un listado. Digo, quiero saber, por ejemplo, cuántos clientes me están debiendo dinero, por ejemplo. Quiero saber qué stock tengo de mis mercaderías. O
lo que sea, estoy aplicado a un sistema de gestión comercial. Que es en líneas generales, es la gran mayoría de los aplicativos es así. O sea, casi todos los sistemas están básicamente regidos por este conjunto de datos. Bueno, simplemente les comento y después los dejo que lo lean y lo charlamos en la clase que viene, porque quiero pasar a algo más concreto. El ciclo de vida de cascada puro, miren, lo voy a mostrar acá en este gráfico, parte de la siguiente manera, ¿no? Partimos de los requisitos del sistema, los requisitos del software, se hace un diseño preliminar del software y ahí, fíjense la flecha, se aparta y se desarrolla un prototipo funcional. O sea, alcance del prototipo, hasta dónde quiero llegar y probar, el análisis del prototipo, diseño, codificación, prueba del prototipo y uso del prototipo. Y ahí vemos, funcionó, sí, no, y realimenta a todos los otros módulos en función de lo que pasa con el prototipo. Pero fíjense un detalle muy importante que tiene este esquema. No sé si ustedes ven que acá hay una flecha que va no sé si ven el movimiento de mi cursor, creo que sí, ¿no? ¿Lo ven? Sí, sí, se ve. Perfecto. Acá ven que hay una flecha que va en cascada, pues esto parece una cascada, ¿no? Va en cascada del sistema a requerimientos del software. Pero, cuidado, hay una flecha que también vuelve. ¿Qué quiere decir esto? Y esto para todos los módulos. Quiere decir que yo parto de un dato, ¿no? Y llego a la etapa siguiente. Pero puede ocurrir que en la etapa siguiente dije, caramba, este dato yo lo tendría que modificar o pedir distinto o tener distinto, por lo tanto vuelvo a la etapa anterior, repienso, rediseño y vuelvo nuevamente. ¿Mm? Esto es un modelo bastante interesante, que funciona, tiene un inconveniente, que es, una característica, que es la del diseñar un prototipo. Es decir, ¿qué es un prototipo? Es un diseño más austero, más simple, que muestra la funcionalidad del proyecto. Es decir, yo puedo armar un sistema más sencillo, más acotado, por eso acá tengo justamente el concepto de alcance del prototipo, y de esta manera, al terminar el diseño del prototipo, que es mucho más sencillo terminar un prototipo que terminar el proyecto completo, me sirve de realimentación a todas las etapas para que cuando llegue a este punto, el sistema esté terminado. No sé si hasta acá tenemos preguntas porque yo hablo y no sé si hasta acá vamos bien. Ahora voy a pasar a algo más concreto. ¿Vamos bien? Bien. Voy a dejar de compartir y voy a compartir ahora justamente algo más completo. Muy bien. Este punto, como yo les digo, está en el módulo, ¿no? Muy bien. Ciclo de vida del software, hitos y etapas. Díganme si ven que cambió la diapositiva. ¿Sí? Sí, ¿Cambió? sí, cambió. Perfecto. Sí, cambió. Sí. Muy bien, gracias. Correcto. Correcto, gracias. Lo primero que hay que hacer cuando voy a plantear todas las etapas, del origen al final. Lo primero que hay que hacer es lo que se conoce como estudio de prefactibilidad, ya sea para un sistema muy grande o por un sistema muy pequeñito. Vamos a ver. Lo primero que tenemos que hacer es una reunión o reuniones con el potencial cliente. Es decir, me junto a tomar un café o dos cafés o un termo de café
y a charlar con el cliente para ver qué es lo que el cliente está necesitando, o me corrijo, para escuchar qué es lo que dice el cliente que está necesitando. Por supuesto, lo que hay que hacer es escuchar las necesidades. Lo primero que tengo que hacer es escuchar lo que el cliente tiene para decir. ¿Qué significa? Lo que necesita resolver, él te va a plantear, mira, yo tengo tal situación y quiero resolver tal situación, por lo cual es fundamental en estas reuniones ser absolutamente oídos y la boca lo más cerrada posible, y ahora vamos a ver por qué. También tenemos que escuchar cuáles son las propuestas de solución. ¿Qué es lo que el cliente o el potencial cliente asegura que o cree que va a ser la Que solución? necesita, claro, ¿qué es lo que necesita? Que él dice, yo Claro, necesito esto y capaz que no tiene nada que ver. O claro, hay alguna pero vos solución fíjate, más, ¿cómo se dice? Más práctica, más, ¿cómo se dice? Más barata o más fácil, más eficiente y eso, ¿no? claro, claro, bueno, a eso todavía no llegamos, pero por supuesto, claro que sí. Pero fíjate una cosa, yo hago hincapié en estos temas porque son archi importantes, ¿no? Primero, escuchar las necesidades, que es lo que estabas hablando vos. Y después, escuchar lo que el cliente dice que le va a solucionar los problemas. Cuidado con esto, ¿eh? Escuchar lo que el cliente dice que le va a solucionar los problemas. Tomar nota detallada, y acá viene algo importante, documentar la reunión. Por supuesto, documentar la reunión. No hace falta, no alcanza con ir a charlar. Después hay que escribir y bajar y documentar lo que se conversó en esa reunión. Si el análisis es más complejo, a veces puede ocurrir que sea algo mucho más complejo. Hay que fijar más reuniones, porque a lo mejor en una única reunión no logramos comprender todo el alcance de lo que se necesita. Por lo tanto, habrá que fijar más reuniones, inclusive con más gente. Y acá viene otro punto importante. Tratar de hablar con las personas indicadas. No en esta etapa, no en esta etapa, porque en esta etapa seguramente vamos a hablar con los directivos, con los dueños, con los gerentes, y que no son exactamente las personas más indicadas para definir la necesidad del sistema. Puede que te digan lo que ellos necesitan o lo que creen que necesitan, pero no exactamente. Hay que empezar a darse cuenta que a lo mejor no es exactamente las personas con quien tenemos que hablar, pero por supuesto los tenemos que escuchar. Si es posible, y acá es un punto muy importante, tratar de conocer cuál es el presupuesto, bueno, acá tengo un error de tipeo, cuál es el presupuesto posible que posee el cliente. ¿Qué quiere decir con esto? Cuando uno tiene cierta experiencia en sistemas, y depende también de la magnitud del sistema y del cliente, es importante conocer o poder, a veces se puede, a veces no, saber cuál es el orden de magnitud en lo cual el cliente está destinado a invertir. Está claro, ¿no? Quiere decir, el cliente, por supuesto, va a querer gastar lo menos posible. Eso está clarísimo. Y está muy bien que sea así. Y cuando uno le puede hacer esta pregunta, te puede decir, no, yo no tengo idea de cuánto puede salir esto. Porque obviamente no se va a querer jugar. Pero sí podemos hablar de órdenes de magnitud. ¿Qué quiere decir? Yo le puedo decir, bueno, dígame una cosa, ¿cuánto más o menos es su presupuesto? ¿5.000 pesos? ¿10.000 pesos? ¿20.000 dólares? No, entonces dice, no, pará, ¿cómo 20.000 dólares? No. Yo más de, no sé, 10.000 pesos no pago. Perfecto. Ya en ese momento uno se puede dar cuenta que evidentemente ese cliente es probable que no tenga idea o relación de lo que pide con lo que cuesta. Entonces es probable que sepamos que para lo que, no lo que vale, sino lo que el cliente está dispuesto a pagar, que no es lo mismo. Es decir, no es lo mismo. Una cosa es lo que puede valer un sistema y otra cosa es lo cual
cliente puede llegar o tiene deseos de pagar o quiere invertir para tener el sistema. Esto a mí en mi experiencia me ha servido de muchísimas, pero muchísimas horas de desarrollar o de pensar cosas que no arrancaban desde el comienzo. O sea, decir que un cliente te diga, mira, mi orden de magnitud está en este valor, más o menos, después lo hablaremos, bueno, es viable. Pero si vos decís, suponete, yo quiero un sistema de gestión comercial para toda mi empresa y no quiero pagar más de 10.000 pesos, le decís, mire, señor, muchas gracias por el cafecito, me encantó, pero yo no le puedo dar un resultado por ese valor. Y ahí la reunión se termina, obviamente el cliente no lo ganás en ese momento, pero es probable que lo ganes en otro momento, porque por lo menos tenés una referencia concreta y el cliente o fuiste honesto con el cliente porque a esos valores no se pueden llegar. Es como que vos me digas, a ver, ¿cómo lo puedo plantear? Yo quiero comprarme un camión, ¿no? Para llevar materiales de la construcción de tal lado a tal lado todos los días y ¿cuánto quiere gastar? Y yo más de 5.000 pesos no quiero pagar en el camión. Entonces le digo, mire, no puedo, no es imposible conseguir un camión que valga ese precio. No podemos seguir, muchas gracias y seguimos en otra cosa. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, es como una especie de filtrado que se hace, ¿verdad? De Mira, a mí esta me forma ha se puede dado, lograr al principio. sobre todo con empresas muy profesionales, este es un tema del cual se habla, ¿no? Es decir, ¿en qué presupuesto anda? O sea, no te voy a decir el precio, pero por lo menos saber en qué magnitud. Y de esta manera uno puede evitar tener reuniones y tiempo, porque hasta ahora, fíjense, que todo este tiempo es gratis. O sea, yo hasta ahora, o el profesional está yendo a hablar con el cliente y está dedicándole tiempo y no está cobrando un peso. Y hasta ahora es probable que no lo recupere. Entonces quiero minimizar este tiempo para que este tiempo sea el menor posible. ¿Mm? Entonces, en las empresas que son grandes y profesionales, este tema se habla. Mi presupuesto anda en este orden, y punto. Y no hablemos más, ¿no? Y después, bueno, después discutiremos si es para arriba, si es para abajo, bueno, pero por lo menos sabemos que estamos dentro de la misma orden de magnitud. Y acá es un punto importantísimo. Nunca, pero nunca hacer propuestas ni promesas en estas reuniones. Aunque nosotros estemos sentados con el cliente y sepamos que le podemos hacer el sistema y que el precio nos sirve y es un negocio, no hablar de promesas ni propuestas ni promesas en estas reuniones, sino que decir, bueno, muy bien, lo voy a pensar, lo voy a meditar y después le pasaré mi informe. Vamos al siguiente punto. Una vez que este camino del informe de relevamiento se realizó, ¿no? El estudio de prefactibilidad, perdón, se realizó. Vamos a la siguiente etapa que se llama estudio o relevamiento. El relevamiento requiere de realizar un análisis muy detallado, del relevamiento. Si es muy complejo, perdón que hay algunas faltas de tipeo, después lo voy a corregir porque era muy tarde cuando lo escribí. Si es muy complejo a lo largo, pautar antes con el cliente sus costos y la pertenencia de los resultados. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que el relevamiento puede llevar unas pocas horas, o puede llevar una semana, o puede llevar varios meses. Obviamente sistemas mucho más complejos. En esos casos, tanto estamos hablando de sistemas realmente muy importantes y muy grandes, los clientes ya están acostumbrados a que los relevamientos sean pagos. ¿Qué quiere decir esto? Perdón, ¿y el relevamiento sería de la tecnología a utilizar? No solamente, viene, a ver, hasta ahora, fíjate vos lo que pasó. Hasta ahora
en el estudio de prefactibilidad, el cliente te planteó las necesidades y te dijo cuáles eran las propuestas de solución. Pero ahora estás en el relevamiento y lo que estás haciendo es tomar detalle fino, delicado, no solamente de la tecnología, sino de todo lo que requiere el sistema para ser realizado. Quiere decir que si el análisis, si el relevamiento está correcto, es muy probable que el sistema salga bien. Si el relevamiento no está detallado, o hay puntos oscuros, o hay puntos que lo supongo, es muy probable que el sistema salga mal. Y eso implica costos. ¿Y quién paga los costos? Y acá está la discusión. Por eso, el relevamiento tiene que ser muy detallado. Y acá, en el relevamiento, es muy importante, el relevamiento lo tiene que hacer un profesional, o dos, o tres, depende de la magnitud del trabajo, y tiene que recorrer el lugar, el área, hablar con gente, y ahora vamos a ver cómo, ¿no? Pero todo esto requiere mucho tiempo, o no, o por ahí lo podemos hacer en una hora, si el sistema es muy chiquitito. Pero si el sistema es grande, por ahí me lleva una semana. Y si es más grande, me puede llevar un mes o más. Y ese tiempo de un profesional o de más de un profesional, alguien lo tiene que pagar. Porque hasta ahora, reitero, no sabe cuánto va a valer el sistema y nosotros tampoco sabemos cuánto va a valer el sistema. Y por lo tanto, puede que el cliente todavía me diga que no quiere el sistema. A pesar de que estamos hablando de los mismos valores, pero puede que no le guste mi propuesta, puede ser. Por lo tanto, ese costo de ese tiempo, alguien lo tiene que pagar. Repito, si es un tiempo acotado, corto, lo asumo como riesgo, yo lo asumo como futuro profesional, lo asumo como riesgo, el de no poder cobrarlo, en hacerlo y no poder cobrarlo. Pero si se trata de un sistema más grande, ese resultado lo voy a tener que cobrar. Y si lo voy a tener que cobrar, se lo voy a valorizar al cliente. ¿Qué quiere decir? Le voy a decir al cliente, mira, el relevamiento de este sistema sale tanta plata. Y la cosa generalmente funciona de la siguiente manera. Si después vos me aceptás el desarrollo del sistema, el costo de relevamiento lo tomo como parte de pago del sistema, es decir, te lo descuento de lo que me debes del sistema. Si vos al final me decís, mira, está muy bien el relevamiento, pero no voy a hacer el sistema con vos, te entrego todos los datos del relevamiento, toda la información relevada te la doy, documentada, y me pagás el tiempo de relevamiento. ¿Hasta ahí vamos bien? Supongo que sí, si no me contestan. Sí, sí. Sí, perdón. No, lo que pasa es que como no los veo, yo estoy con la pantalla, no los veo, entonces no sé si estoy yendo bien o mal. Muy bien. ¿Cuáles son los métodos de relevamiento? Bueno, hay un montón de técnicas de relevamiento. Las más comunes son entrevistas, es decir, voy a conversar y a hablar ya no con los gerentes, no solamente con los gerentes, sino fundamentalmente con la gente que hace el trabajo. Porque Con quienes van a usar el sistema, digamos, ¿no? eso también, con los usuarios también, pero mira, me ha pasado muchas veces que los gerentes creen que uno toma el pedido y lo documenta, y bueno, y a veces en las empresas llama y alguien lo anotaba en un papelito, en serio, es real, en un papelito, y ese papelito dice, che, llamó Carlitos. Para los que toman el pedido ya saben quién es Carlitos, pero para otro que no saben quién es Carlitos. Carlitos pidió tal cosa, y lo escribían en un papelito y lo pinchaban en un taco, ¿no? Obviamente esto no es un método, es un método, pero no es un método a ser registrado, por lo cual hay que registrar cómo es el procedimiento, cómo toman los pedidos y la gente cómo hace cada uno de estos detalles. Y es más, y les digo,
sáquenle fotocopia al papelito que los tipos tuvieron, no importa si está bien o mal, pero saquen papelito, saquen la fotocopia del papelito y ver cómo anotan, cómo identifican al cliente, le ponen el nombre, le ponen la dirección, o llamaron de qué sé yo, de la calle La Rioja, y ya saben todos quién es La Rioja, bueno, y te hicieron tal pedido, bueno, ¿cómo registrar todo eso? Eso hay que documentarlo. Como el Claro, o título. sea, de la forma que se manejan el día a día, digamos, Exactamente, pero mirar toda la operatoria de cómo se manejan en un día normal digamos, en la empresa. Sí, ahí es muy útil, como yo digo, llevarse un banquito y sentarse en un banco. Ustedes no saben cómo uno observa ser parte del proceso. y ver el proceso, decirle, ustedes laburen, yo me siento acá en un costadito y miro, y si voy anotando todo. No se dan una idea a veces la diferencia que hay entre lo que los gerentes creen que pasa y lo que realmente pasa. Totalmente, sí, sí, ¿Eh? sí. Entonces, todo eso a mí me sirve registrarlo fundamentalmente, y tener resultados concretos y fidedignos. Contrastar la documentación entregada con la realidad. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que a veces me entregan una documentación, como yo les decía recién, el cliente número tal, de la calle tal, razón social tal, quit tal, pero la gente de ahí que toma los pedidos le dice Carlitos. Bueno, entonces hay que contrastar cuál es la realidad con la documentación que me están entregando, que a lo mejor no es la verdadera, ¿no? Entonces yo le digo, no, pará, déjame sacarle fotocopia al papelito ese que vos pinchaste en el taco. A mí me interesa ese papelito. Hablar con las personas que realizan el trabajo, ¿sí? Conversar con ellos. Y acá hay un punto psicológico fundamental, muchachos y chicas, muy, muy importante. Hablar con ellos de forma tal y explicarle hasta el cansancio que lo que vamos a hacer no les va a hacer perder el trabajo. Esto es fundamental. ¿Por qué? Porque si ellos no lo interpretan así, el sistema no funciona. Se los garantizo y se los firmo. El sistema no funciona. ¿Está claro? Entonces, aclararles que lo que ellos te van a hacer, y si no te van a dar datos erróneos. Por lo tanto, es importantísimo que cuando uno hable con las personas, de alguna manera le deje claro de una y otra vez que lo que vas a hacer es para ayudarlos a trabajar y no para sacarle el trabajo. De todos esos datos que yo recabé a través de entrevistas, de Perdón, consultas, profe. Sí, escucho. Esa perdón. aclaración se hace porque hay una idea de que una computadora les va a sacar el trabajo. Absolutamente. Ah, ok, claro. Absolutamente. Mirá, casi todos los lugares donde vos vas a informatizar, la idea, el pensamiento original de la gente es decir, me van a reemplazar a mí y a todos por una computadora que haga el sistema, y por lo cual yo me quedo sin trabajo. Por lo tanto, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que boicotear al sistema para que el sistema no se instale. Por lo tanto, te voy a dar datos que no son precisos, me voy a quedar con información, el operario se va a quedar con información, no te la va a dar, porque decir, si yo sé esta información, el sistema no la va a saber, por lo cual el sistema va a fallar. Por lo tanto, una de las cosas más importantes es aclararle, y esto hay mucho de psicología, mucho de psicología y de cintura que tiene que tener la persona que va a hacer el relevamiento para aclararle de alguna manera que esto no es para nada quitarles el trabajo, sino simplificarles y hacérselo mejor. ¿Quedó más o menos clara la idea, chicos? Esto que yo les estoy dando son datos absolutamente concretos de la realidad, ¿eh? Esto no es sacado de libros, esto es de realidad. Sí, decime. Profe, ¿eso es a nivel general o está relacionado con la edad y el nivel de estudio que tengan los empleados? No, está relacionado absolutamente general. Ah, general. Porque
Si vos lo ves en una escala más alta, por ejemplo, un gerente profesional o gerente, va a pensar otras cosas. Ahora me van a auditar. Ahora van a estar viendo qué hago, qué no hago. Ahora me va a estar viendo la producción que yo tengo. O sea, el miedo a que el sistema te esté controlando o que te saque el trabajo es absoluto. Hasta que, obviamente, cuando vos hablas con gente de sistemas no pasa eso. Es decir, si vos sos una empresa proveedora de sistemas o una persona proveedora de sistemas y hablas con alguien que es responsable del sistema, entiende porque habla el mismo lenguaje que vos. Pero cuando hablas con otro tipo de personas, creen que no. Y es más, y es otro lenguaje es hablar con los dueños, ¿no? Eso ya vamos a hablar de ese tema. ¿Vamos bien hasta acá? Yo no sé si me estoy extendiendo mucho. Sí, sí, sí. Bien. Vamos bien. Perfecto, perfecto. Con todos los datos que hice el relevamiento, con todos los datos, me los llevo a mi casa, a mi oficina o lo que yo tenga. Me siento, los analizo, los miro, los recontramiro. Si me falta alguno, tendré que volver. Y voy a hacer lo que se conoce con el nombre de informe de relevamiento. ¿Qué es eso? ¿Qué es un informe de relevamiento? Es el análisis y descripción detallada de lo que yo observé y cómo funciona esa parte de la empresa o de la organización. Pero a nivel real, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Suena el teléfono, atiende tal o cual empleado, reconoce al cliente, anota en un papelito el pedido, lo pincha en un clavito en una parte del código. De ahí ese pedido pasa a alguien que lo prepara. El que lo prepara, si no tiene algún producto, le manda lo que tiene. Bueno, ahí hay un montón de información. Un montón de información. ¿Qué pasó con el pedido que no había, por ejemplo? O sea, el cliente pidió 10 cosas, había 7. Las otras 3 no se la dieron, obviamente porque no había stock. ¿Dónde quedó registrado que todavía ese cliente necesita esos 3 productos? O sea, hay un montón de datos, un montón de información que estamos perdiendo y, llegado el caso, son posibles ventas que vamos a perder. Y además, eso se transforma en dinero, posible dinero que dejamos de ganar. Por lo tanto, hay que registrar con mucho detalle y con eso nosotros vamos a escribir un informe de relevamiento. ¿Qué quiere decir? Descripción detallada de cómo funciona hoy esta realidad, sin tocar ni modificar nada. ¿Cómo funciona hoy una parte o una organización, un sector o lo que querramos informatizar? Con este informe de relevamiento, habrá que organizar 1 o más reuniones con los responsables del lado del cliente para contrastar el informe. ¿Qué quiere decir? Sentarme en la mesa y decir, bueno, muchachos, la empresa o el sector funciona así. Y escribirlo y discutirlo con ellos. Si ellos dicen que no a algo, habrá que revisar qué parte del no o que no están de acuerdo o qué parte dicen que es distinto, porque se me pudo haber escapado a mí, probablemente, pude haber interpretado mal yo, probablemente, o puede ser que ellos desconocieran estos datos. Si se acordó con el cliente la entrega, bueno, entrego el informe de relevamiento, es todo una documentación importante, valoro, o sea, el relevamiento en este caso tenía un valor, me pagarán ese valor, y hasta ahí terminó mi trabajo. Y hasta ahí es un trabajo de análisis. Es el trabajo del analista de sistema. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? La parte de análisis. Bien. Si no acordamos con el cliente que el informe de reglamento tiene un valor, obviamente el informe de reglamento me lo quedo yo y no se lo doy. Se lo comento, pero no se lo doy. Eso depende cómo habramos arreglado.
Muy bien, todo sigue marchando bien. Por lo tanto, ahora, con el informe de relevamiento, con los datos de la necesidad que tiene el cliente, me siento a diseñar mi sistema. ¿Qué significa esto? Hacer dos propuestas. La propuesta técnica y ahora voy a explicar la propuesta comercial. La propuesta técnica es así, la creación de un documento que detalle los módulos y partes del software a realizar como la propuesta técnica ofrecida. Esto simplemente en prosa. Por ejemplo, digo, ingresa los datos del cliente y además, ojo, cuidado con esto, indicar qué datos del cliente ingresa. Ingreso, por ejemplo, para hacer un pedido, ¿no? Supongamos. Ingreso la razón social, ingreso el número de quit, o el sobrenombre, o el nombre del responsable. Bueno, todos estos datos hay que detallarlos. Después, ¿cómo sigue? Después, el sistema se carga, controla stock. Bueno, en fin, todos estos pasos que voy a contar, atención con esto, voy a contar lo que va a hacer el sistema cuando el sistema esté terminado. Por supuesto, no lo estoy haciendo, lo estoy describiendo. ¿Sí? Estoy describiendo y detallando las funciones y los datos, y acá es un punto importante, los datos que va a contener cada módulo. ¿Por qué lo estoy subrayando y lo estoy destacando? Porque cuando yo le digo, mira, este módulo va a tener estos datos, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. El número de cliente va a tener el número de quit, la razón social, la dirección, qué sé yo, el teléfono, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo le detallo todos esos datos. Y el cliente me puede decir, no, para, yo, ¿sabés qué quiero también? Necesito, qué sé yo, el teléfono del encargado o el depósito, el nombre de la persona de depósito. Ah, bueno, incluimos eso. O necesito saber, qué sé yo, la fecha de cumpleaños del gerente, pues yo le quiero mandar un presente al gerente cuando cumpleaños. Bueno, no importa. Y ahí lo agregamos. Lo que no está ahí, lo que no está agregado ahí, no me lo van a poder reclamar. Por eso es muy importante discutir esta propuesta técnica con el cliente de forma tal de que vea y revise y analice que esta propuesta técnica le sirve y no le falta nada que después me diga, ah, no, pero me está faltando tal cosa. Esto es dinero, equivocarse acá. Detallar la relación entre los distintos módulos y su dependencia. Por ejemplo, ¿puedo vender un producto si no hay stock? Bueno, hay sistemas que lo permiten. Vende un producto, lo factura y cuando entra el stock se lo mando. Bueno, es un método. Hay otro que no, que si el stock no está, no te vende. Bueno, entonces habrá que ver qué relación hay entre el módulo de venta y el módulo de stock. Esto hay que conversarlo, porque depende de eso, definen. Definir y redactar los plazos y alcances de la garantía del proyecto. Punto importantísimo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuánto tiempo, una vez entregado y dado por aprobado el proyecto, cuánto tiempo de garantía le voy a dar por este producto? Una política, y es muy buena, es que la garantía, cuidado con lo que voy a decir, la garantía es de por vida. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que lo que yo te codifiqué, te diseñé y te programé, te doy la garantía de por vida de que va a funcionar. Y si no funciona, te lo voy a solucionar sin costo. Pero cuidado, si vos me pedís una modificación de algo que no tenía establecido el producto, lo cotizamos, lo hablamos, lo proyectamos, pero no, no con relación a lo que es el funcionamiento. Esto es, generalmente se puede hacer de esta manera y si no, se le pone un plazo razonable.
1 año, 2 años, 3, 6 meses, lo que se defina. En líneas generales, si uno hizo bien el trabajo y diseñó bien, hizo buen análisis y hizo una buena programación, si hay un error, el error es nuestro, está claro. Si no, si el error no es nuestro, entonces el cliente tendrá que hacerse responsable. ¿Por qué digo que es, perdón, voy para atrás, ¿por qué digo que es importante aclarar y detallar los datos de cada uno de los módulos? Porque cuando tengamos alguna diferencia, el cliente me diga, pero yo pensé que esto iba a dar tal cosa. ¿A dónde vamos a remitirnos? A la propuesta técnica. Si la propuesta técnica dice que el sistema va a cumplir tal o cual condición y no la cumple, entonces la falta es nuestra, sino acá estamos incumpliendo nuestra propuesta. Pero si vos me estás agregando una funcionalidad que el sistema no lo establece en la propuesta técnica, pues entonces no hay ningún problema, pero tendrás que pagar la diferencia. ¿O no? ¿O lo discutiremos? Hay muchas herramientas para discutir esto. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Voy muy rápido? Más o no. No, está perfecto y está muy bueno también. Muy claro, gracias. Yo mucho no puedo hablar porque estoy en una empresa de sistemas que vende como un enlatado y que entonces como que tengo bastante claros algunos de los métodos y formas de vender y cómo se manejan y todo eso, entonces... Está bien, pero no puedes hablar por... No, en el sentido de si se entiende o no, porque me parece que tengo un poquito más de entendimiento, entonces no voy a decir sí se entiende porque no hablo en nombre de los demás, ¿no? No, perfecto, me queda claro. Pero lo que yo le estoy diciendo son cuestiones terriblemente prácticas y años de experiencia. No están en los libros estas cosas. Pero, bueno, seguimos. Claro, en el sentido de que eso, que yo lo veo en el día a día porque trabajo en un sistema que se maneja de esta forma, entonces es como que sí, que lo veo y todos los días, entonces como bien. Preferí dejar contestar a los demás. No, perfecto, me queda claro. Sí, profe, donde favor. sucedió mucho este tipo de casos de vender sin stock fue cuando empezó la pandemia, ¿no? Muchos sistemas colapsaron. A ver, mira, esto es una política que hay que hablar con el cliente. Hay cuestiones, por ejemplo, ¿no? Si yo vendo, no sé, por ejemplo, no. Hay clientes o empresas que si el producto no está, no te lo venden. Es una política de la empresa. O sea, venden producto que está en stock. Stock significa que está en una estantería. ¿Está claro? Hay otras empresas que no, que venden y después ven cómo te lo entregan. Son políticas. No digo que esté bien o esté mal. Pero son políticas de ventas. Esto hay que aclararlo, porque el sistema va a controlar esto o no va a controlar. Entonces, si el cliente quiere saber cuántos productos tiene realmente en stock, si eligió la forma de vender sin stock, no tiene sentido hacer un módulo de stock. No sé si soy claro. Seamos coherentes. Ahora, si el cliente va a definir vender un producto solamente si lo tienen en stock, entonces sí es coherente, porque yo le digo, en este momento mi sistema me dice que vos tenés tantos productos en stock. Voy a la estantería y esos productos, salvo que haya algún inconveniente o un fraude o un error, tienen que estar en la estantería. ¿Sí? Bueno, son políticas y esto hay que definirlo y hay que hablarlo con los clientes. ¿Por qué? Porque son políticas de definición de sistemas, y después vamos a definir cómo se hace todo esto, ¿no? Bien, no sé si me estoy pasando el tiempo, porque es tanta la información que yo les quiero presentar a ustedes y no sé si me alcanza el tiempo. ¿Puedo seguir unos minutos más? Me falta todavía, ¿eh? Si no, seguimos la próxima. Sí, no hay problema. Bien. Hay gente que está preguntando. No hay problema, profe, siga. Bien. Si hay alguien
sin ningún tipo de vergüenza. Si hay alguien que no le quedó claro algo, o no conoce algún término, o no conoce alguna palabra, o no conoce algo, me para instantáneamente y yo lo explico. ¿Está claro? No hay acá no hay preguntas tontas. Estuvieron Solamente preguntando respuestas ahí en el salames chat, que ¿sí? corren por mi cuenta. Las respuestas estúpidas corren por mi cuenta. Las preguntas tontas no existen. Sí, decime, por favor. Sí, no, perdón, es que estuvieron preguntando por el chat y no. Ah, perdón, no lo vi porque como estoy. A ver. A ver, uy, tenés razón. A ver. eh, como quiera, termine, si por mí el pago. Ah, ok. Ah, me están diciendo que siga. Hay preguntas por el chat, por favor. A ver, bueno, la verdad que discúlpenme, pero no las veía porque como estoy en otra pantalla. A ver, las voy a tratar de leer. Sería, por ejemplo, cuando el el Product Owner tenga una idea después de. Bueno, depende si hacen las estimaciones, se evalúa qué es posible y qué no. El Scrum Master representa. Bueno, ok, bueno, sí. Está bien. Está bien, pero todavía sí, falta mucho todavía para empezar con la codificación. Esto va para Manu Tomi, ¿puede ser? Falta todavía para empezar. Es como, repito, es como decir, che, ya tengo los ladrillos, empiezo a poner los ladrillos, no, faltan muchas cosas, nos tenemos que poner de acuerdo en muchas cosas primero, ¿no? Yo tengo una consulta, pero es del relevamiento. ¿No hay Dale. como unos tips de preguntas para hacerle al cliente para que vaya, por si él no sabe bien lo que quiere? Bueno, eso es lo más normal, que el cliente no sepa lo que quiere. Absolutamente. Pero, a ver, él no te va a saber decir qué es lo que quiere, pero te va a decir o te puede decir qué es lo que quiere obtener. Mira, yo me acuerdo de una vuelta que hice un sistema para una empresa ganadera y con todo este show y todas estas cuestiones que son tan importantes, y el dueño de esa empresa ganadera me mira y me dice, decime una cosa, después de hacer este sistema, ¿cuántas vacas más voy a poder vender yo? Y lo que me quiso decir el cliente es que lo que le interesaba a él era qué rédito iba a poder tener medido en vacas, ¿no? Aunque parezca mentira, pero era muy cierto. El cliente le interesaba eso. Y eso es lo que hay que apuntar, ¿no es cierto? Ver qué es lo que el cliente necesita o quiere. Ojo, probablemente, fíjate vos que yo dije cuál era lo que el cliente creía que podía ser la solución. Probablemente la solución que el cliente cree no sea la que nosotros le vamos a proponer. Y es muy profesional decirle, mire, no es por ahí la solución viene por allá. ¿Mm? Por lo tanto, es un tema, ¿no? Que el cliente no sepa lo que quiere es el peor cliente cuando no sabe lo que quiere. Claro, por eso era mi consulta, si capaz hay una serie de preguntas que se le puede hacer para orientarnos nosotros mismos en qué es lo que quiere de verdad. Sí, en realidad yo lo que te digo, la primer pregunta o la primera reunión o las primeras reuniones, que es el estudio de prefactibilidad, es escuchar al cliente, ¿no? Y en función de escuchar al cliente, luego, si todo sale bien y nos pusimos más o menos de acuerdo en los órdenes de magnitud del dinero que tenemos o podemos disponer para el presupuesto, luego de eso viene el relevamiento y ahí sí tenemos que hacer preguntas muy inteligentes. No sé si hay un manual de preguntas inteligentes, porque eso es absolutamente particular para cada caso. Lo que sí hay es darse cuenta hacia dónde va la cosa, ¿no? Y preguntar un poco en función de eso, ¿no? Tratar de separar un poco la paja y el trigo, ¿no? Lo puedo decir
de esta forma. Y también tratar de sacar, al principio, vas a tener mucha información que no te sirva. ¿Por qué? Porque muchos empleados o responsables o jefes de área te van a estar dando mucha información que no es verdad, que la agrandan, la estiran para hacerse poco importantes, sin menospreciar a nadie, pero no es la realidad. A ver, voy por otro lado. Hola, ¿de dónde se consiguieron el link? Yo ya estaba usando el del Classroom. Bueno, supongo que ya estás, ¿no, Darío Gandolfi? No sé, ¿por qué razón no? Acá me preguntas, ¿por qué razón no hacer promesas? Porque no puedo hacer una promesa, supongo que te referís al momento del estudio de prefactibilidad, ¿verdad? No se pueden hacer promesas en función de no haber hecho el relevamiento primero. Yo no sé con qué me voy a encontrar. Es como que vos me digas, yo voy al médico y vos le decís, el médico te dice, mire, a mí me duele acá, me duele allá. Y garantíceme que yo me voy a curar. Y el médico te dice, no, pará, déjame ver, hacete los análisis, hacete los estudios, quiero tener un montón de datos concretos y en función de esto yo analizo qué remedios te tengo que dar y ahí te puedo decir qué posibilidades de curarte o no tenés, o de solucionar el problema o no tenés. ¿Se entiende un poco lo que quiero decir? Bueno, los errores se pagan con plata, sí, por supuesto, obviamente. De esto, de esto estamos hablando, ¿eh? Acá hay siempre dinero en el medio. Esto qué es, a ver, y si falla con actualización del sistema operativo, o no sé qué me querés preguntar acá. Yo vi consejo en internet que no comentás estos errores. Ok, gracias. Bueno, vos me preguntas si es un sistema que realiza actualizaciones, por ejemplo, si es un sistema que tiene cosas contables y se va actualizando con respecto a las nuevas cosas con salida FIP y todo eso. Pero si quieren, incluso hasta le puedo decir yo, porque, o al menos lo que hacen en el sistema en donde estoy, que tienen como una membresía que pagan mensual para mantenerse actualizados. Al menos. Sí. Todavía no llegué a esa parte. Sí, está prevista. Todavía no llegué a esa parte, pero sí, es cierto, es cierto. Lo que pasa es que es largo esto. Tiene muchas cosas, sí. Hay mucha información, mucha información. A ver, soy consciente, la pregunta de la dirección es si el programa no es compatible con otras actualizaciones del sistema, ¿verdad? Bueno, está bien, es otra cuestión. O sea, acá los sistemas operativos vamos a dejarlos por ahora de lado, porque es una variable que nosotros no podemos manejar. Pero bueno, vamos a ver. Acá soy consciente que hay mucha información que yo le estoy dando y se las estoy dando muy rápido y muy simplificada. ¿Sí? Así que yo voy a avanzar un poquito más, después corto y si les parece seguimos la próxima clase con esto porque me parece que es muy importante lo que estamos hablando. Es la vida, el ciclo de vida del software, ¿no? Acá, error de tipeo. Propuesta comercial. ¿Se acuerdan que yo les dije que teníamos la propuesta técnica? Y la propuesta técnica dice exactamente lo que va a hacer el sistema cuando está terminado. No dice cómo lo va a hacer, sino lo que va a hacer. Muy bien. La propuesta comercial. Primero, mi consejo, darle el valor del sistema presupuestado. ¿Qué quiere decir? Le digo, señores, el valor del sistema es $15.000. Así, sin anestesia. Entonces, si el cliente a esa altura no se desmayó, seguimos con la siguiente parte, que es lo más interesante. Vamos a dividir el valor del sistema en partes. Calculo que pueden ser unas 4 o 5
o más, depende de la complejidad del sistema, partes, y de esta forma le vamos a decir al cliente, cosa que es cierto, que le vamos a financiar el proyecto. Es relativamente cierto, porque en realidad vamos a hacer otra cosa, pero el cliente, el sistema se lo vamos a financiar de la siguiente manera. Cuando el cliente me dé una aprobación, me diga, sí, ok, estoy de acuerdo con el valor, estoy de acuerdo con el sistema, con la propuesta técnica, vamos para adelante, le voy a decir, bueno, vamos a fijar un anticipo, un valor simbólico, que puede ser un 5%, un 10%, yo diría que como una exageración un 20% y sería demasiado. Un 20% del valor final. Con ese concepto, con el pago de ese anticipo, estaríamos arrancando el proyecto y estaríamos fijando el tiempo cero. A partir del momento que yo cobré el anticipo, se dispara el cronómetro de los tiempos. Por eso dice que hay que dividir el sistema en distintas entregas y módulos en cada entrega. Es decir, te voy a decir en esta propuesta comercial, por ejemplo, a los 30 días de la fecha cero, siempre, ¿no? A los 30 días de la fecha cero, te voy a entregar, por decir algo, el módulo de ABM de clientes, ¿no? A los 60 días, siempre de la fecha cero, no de la fecha anterior. Cuidado con esto. De la fecha cero te voy a entregar el módulo de productos, de altas, bajas y modificaciones de producto, y así lo puedo ir dividiendo en 4 o 5 entregas. ¿Por qué hago esto? Por varias razones. Primero, veamos desde el punto de vista del cliente. Le estoy financiando el proyecto, ¿no? Veamos desde el punto de vista mío, o sea, del desarrollador. Estoy cobrando a medida que voy trabajando. Y de esta manera estoy minimizando el riesgo a que el proyecto, por alguna razón o causa de fuerza mayor, se aborte, es decir, termine. Si yo dejo la cobranza para el final, sería el peor negocio que puedo hacer. ¿Por qué? Porque puede ocurrir que en el medio, y en este país, y en este mundo, que las situaciones son tan inestables, a lo mejor el cliente me diga, mira, che, está todo bien, pero no vendo nada, la pandemia me destruyó, suspendemos el proyecto. De esta manera, haber llegado a entregar un módulo, o dos, no sé, el módulo que pueda haber entregado, y por lo menos me garantizo que hasta ahí lo que trabajé lo cobré. ¿Se entiende? Esto es de carácter práctico, no está en ningún libro, esto surge de la real práctica de la profesión. ¿Ok? Bien, ¿por qué digo, cuidado con esto, por qué digo nunca fijar una etapa a la etapa anterior? Nunca fijar una etapa a la etapa anterior. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que si yo fijo, por ejemplo, el ABM de clientes 30 días a partir del punto cero, y después fijo, por decir algo, el ABM de productos 60 días, o mejor dicho, 30 días a partir de la entrega de cliente, me estoy condenando. ¿Por qué? Porque si yo, por alguna razón, porque ya lo tenía desarrollado, porque soy muy veloz, o porque le metí muchas pilas, en vez de hacerlo en 30 días, lo hice en 15, ¿sí? Y cobro antes, o puedo llegar a cobrar antes en la entrega del primer módulo, porque es cobranza contra entrega, cobranza contra entrega. Lo que quiero decir es que estoy corriendo todo el desarrollo del proyecto 15 días. ¿Por qué? Porque el otro se suma a los 30 días a partir del que yo entrego el primero. Eso no me conviene, porque a lo mejor necesito más tiempo para el segundo módulo. Por lo tanto, si yo fijé a partir del tiempo cero los plazos de 30 días, 60 días, etc., voy a tener más cintura para poder entregar módulos sin quedar fuera del planeamiento de la entrega de productos. ¿Se entendió ese concepto?
Los Sí, dejé profe. sin palabras. Sí. Bien. Sí. Bueno, termino esto y seguimos otro día. Fijar en cada entrega un porcentaje de pago del presupuesto total. Es lo que yo le decía. Fijar en este documento, en esta propuesta comercial, digo, bueno, al aceptación del presente presupuesto, 10% de valor final. Y lo pongo, equivale a tanta plata, ya sea dólares, ya sea pesos, o sea, lo que sea. A los 30 días de la aceptación del presupuesto, hago la entrega del módulo determinado y cobro un 10% más del proyecto, que equivale a tanta plata. A los 60 días del tiempo cero, entrego el otro módulo y cobro, pongámosle, un 15%, no sé, lo que fuere. Lo divido de esta manera, de tal forma que voy entregando y voy cobrando. Entonces, también le puedo decir al cliente, mirá, yo te lo voy entregando y además gano otra cosa. Vayan probándolo. Entonces, de esta manera, lo voy a poner entre comillas, utilizando a mi cliente como probador del sistema que yo estoy desarrollando. De esta manera, me sirve a mí todo lo que me puedan decir para corregir en forma temprana los siguientes módulos. ¿Sí? Esto es realmente de índole muy práctico. Dejar una parte del pago adicional cuando se haya entregado la totalidad del sistema. Esto es muy importante. Quiere decir que si yo llegué a dividirlo en 4 partes o en 5 partes, la que sea, y lo importante es que le entregué todo el sistema y aún me queda, pongámosle, un 20% para cobrar sin entregarle nada. Esto en realidad es muy interesante para el cliente porque lo tranquiliza. El cliente dice, caramba, me está entregando todo el sistema y todavía le debo un 20% o un 10%, lo que se defina. Y en realidad es cierto, pero no es cierto, porque en realidad yo ya cobré prácticamente todo lo que quería cobrar y el 10%, lo que yo le estoy financiando, es un margen de mi ganancia, con lo cual no tengo riesgo. Yo los costos fijos los cubrí y con creces en el desarrollo del sistema. Y a lo sumo le estoy dejando un 10% de mi margen para mi ganancia del sistema y él se tranquiliza porque todavía cree que le entregué todo el sistema, cosa que es cierto, lo está probando, cosa que es cierto, y todavía me debe el 10%. Fijar plazo de aceptación del proyecto. Esto es fundamental. Fijar plazos, ¿qué quiere decir? Que una vez entregado el proyecto en forma completa, tiene que estar especificado, escrito en el documento, cuál es el plazo en el cual el cliente me va a tener que decir que el proyecto está correcto y está de acuerdo. Y vencido ese plazo, porque el cliente no se ocupó, porque el cliente no tuvo tiempo, porque el cliente se olvidó, etcétera, 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 el sistema queda automáticamente aceptado. Todas estas cosas que yo estoy diciendo deben estar escritas. Luego, se cumplan o no se cumplan, o las haga cumplir o no las haga cumplir, son elementos de negociación ante una dificultad, que puede ser que se lo acepte igual, puede ser, eso depende de un montón de factores y eso entra en el factor de negociación, que es un factor que vamos a ver más adelante. Firmar, tanto el contratista como el contratado, el presupuesto técnico y el presupuesto comercial. ¿Qué quiere decir? Tanto la propuesta técnica y la propuesta comercial tienen que estar firmados por ambas partes. ¿Qué significa? La propuesta técnica es lo que vamos a hacer y la propuesta comercial es lo que vamos a comprometernos a entregar y a cobrar. Ante cualquier duda o diferencia de criterios, estos documentos son los que nos van a poner en claro qué cosas nos pusimos de acuerdo. Por supuesto, después dependerá
dependerá de cada uno de nosotros si lo hacemos valer o no lo hacemos valer. Ejemplo, y con esto termino. Ha pasado muchas veces, cuando un gerente de una empresa grande acepta, firma el contrato, el proyecto se avanza, el proyecto se desarrolla, y cuando llega a un punto, o al final, o en algún momento, resulta que el gerente se da cuenta que se olvidó de dar algún detalle o de agregar alguna parte o fue un error del cliente. Entonces, ¿qué ocurre? Ahí entran los elementos de negociación. Si nosotros vamos con este documento y los tapones de punta a discutir con el cliente que en realidad nosotros tenemos razón y el cliente no tiene razón, es probable, o es muy posible, que el gerente pierda su puesto. Entonces, un elemento interesante de negociación, decirle, bueno, mira, no te preocupes, yo te lo voy a solucionar este problema. Son tantas horas, no sé, X horas. En el próximo proyecto, yo te cargo 15 horas más, 10 horas más, 20 horas más, y lo compensamos por ahí. Y el gerente sale airoso, nosotros tenemos un proyecto en puerta, ¿sí? O le decimos, mira, en la primera modificación lo agregamos y lo cobro ahí. Entonces, son elementos de negociación que van para los negocios del sistema y que tampoco son cosas que tienen que perder ustedes de objetivos. Bien, hasta aquí llego porque todavía me falta mucho. Pregunta. ¿De todas las documentaciones le damos una copia al cliente? Sí. Solamente, acá hay 2 puntos, ¿no? Lo que hay que entregar al cliente, sí o sí, propuesta técnica, propuesta comercial, sí o sí, firmada por nosotros y... ¿Cómo? ¿Perdón? Pensé que me hablaban a mí. Solamente la propuesta técnica y propuesta comercial, firmada por nosotros, y el cliente nos devuelve lo mismo, firmada por él, por el cliente, y si el relevamiento me lo van a pagar, se lo damos al cliente, y si no me lo van a pagar, nos lo quedamos nosotros. ¿Tomaron lista? No, no tomé lista. Bueno, mientras tomo lista, si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, con gusto contesto. A ver, ¿dónde estoy? Perdón que busque la lista. Acá estamos. Perdí la lista. Perdón, que los demore un minuto más. Aquí estoy. Bueno, no pasa nada, ya profe. estamos. Ya estamos. Todos tenemos presente. ¿Todos tienen presente? Bueno, Sí, ¿quieren un 10 para todos? Sí, obvio. ¿Sí? Sí, ya fue, claro. ¿Estás segura? ¿Estás segura? Para todo hay que leerlo bien. O sea, un 10 dividido entre todo lo que estamos, yo paso. Acepto, ¿eh? Yo un 10 para todos acepto. Un 10 para Sería cada uno un no 10 acepto. dividido en 26. Exactamente. Todo suma igual. Ojo con No, la pero aceptación. si se suma, claro, el tema es si se divide. Si sería se suma, 2,6. Queremos Bueno, una promoción directa para todos, profesor. Bueno, una para todos puede ser. Puede ser. No, profe, yo paso. Bueno, a ver. Oh, Dios, qué te pasa que no andas? No. ¿Por qué se revela a que yo escriba? ¿Quién hizo este formulario?
Ahora sí. Bueno. Muy bien, los voy nombrando, yo no los veo, así que por favor, si alguien me canta el presente, se los agradezco. Acuña. Acuña, ¿está ausente? Bien. Alcalá. Presente. Muy bien. Álvarez. Presente, sí, Jessica. Sí, sí, correcto. Jessica Álvarez. Arévalo Hilda. Sí, presente. Valiota Juan Ignacio. Presente. Perfecto. Berardi Candela. Presente, profe. Gracias. Bouza Karina. Presente. Inés Cabrera. No. Y por favor, si alguien me escribe en el chat, yo no lo estoy viendo, así si alguien me canta el presente, se lo agradezco. Vamos a avisar. Avisamos. Ahí está, ahí está. Cantero, Rubén Cantero. Bien, ausente. Facundo Casiano. Ausente. Jerónimo Cicutín. Sí, está. ¿Está? No, está. Perfecto, listo, lo tomo. Sí, Lorena conviene que va, al menos conviene si dice también el nombre y lo vamos cantando. Bueno, Jerónimo Cicutín. Sí, está presente, sí. Perfecto. María del Carmen Di Fabio. Bueno, ausente. Silvina Díaz. Ok. Manuel Chavarría. Ausente. No, está Luis. presente, se había puesto en el chat. Sí, sí. Por eso no lo estoy viendo. Manuel. Echevarría Manuel, ¿no? Correcto, Echevarría Manuel. Él está presente. Luis Guiguren. Sí. Perfecto, perfecto. Ezequiel Emanuel. No, ausente. Matías Gabrieloni. Bueno, ausente. Sabrina Gazzali. Sí, Gazzali. No, Galassi. No. Lo pronuncié mal yo, pero te pido disculpas. Galassi. Galassi. Esteban Gallardo. Presente. Muy bien. Rubén Gandolfi. Bueno, sí, está. Está Darío Gandolfi. Rubén Sí. Darío tengo acá, no sé si Sí, está bien. Sí, está. Sí. Garavia Ríos, Malena. Presente. Está. Muy bien. ¿Con qué fuerza? Vos potente. Maximiliano Garzón. Sí. Maximiliano Garzón. Sí, está. Muy bien. Leila Gómez. Bueno. Mauricio González. González Cox. Cox, sí, está. Presente. Muy bien. Gracias. No, por favor. Pedro Gutiérrez. Bueno. ¿Cómo es el nombre? Pedro Luis Gutiérrez. Bueno. Gerardo Herrera. Presente. Muy bien. Matías Insigna. Presente. Presente. Perfecto. Rodrigo Lazarte. Presente, profe. Perfecto. Federico Mato. Sí, presente. Florencia Montenegro. Muy bien. Milagros Montenegro. Muy bien. Camila Mourinho. Sí, presente. Muy bien. Antonella Olmedo. Antonella, Nadia Olmedo, sí. Nadia, no sé si Nadia. Yo tengo Antonella Nadia Olmedo dice presente. Sí. Muy bien. No se enojen, a mí ya me lo ponen así a mí. Pobre profe. Claro, me dicen. No, a ver si le queda ausente. No, por favor.
Denise Oviedo. Sí, está. Está, muy bien. Y Juliana Ayelén Pagano, voy a tener que nombrar todos los nombres. ¿Sí? ¿No? No. Yo creo que estuvo igual, ¿eh? Sí, Bueno. por ahí ido hace poquito, pero estuvo. Perfecto. Lorena Perego. Sí. Está presente. Perego Muy está. bien. Pablo Antonio Pérez. Presente, profe. Y el perro también. Vamos todavía. Sí, Agustín, también presente. Agustín Quintanilla. Agustín, ¿está, no? Bueno. Adrián Richetti. Presente. Muy bien. Mauro Rivero. Muy bien. Rocha Ignacio. Bueno. Humberto Romay. Ok. Sergio Solís. Paulo Thompson. Y Jessica Villalba. Presente, profe. Muy Presente, bien, presente. muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, listo. Bueno, chicos, vuelvo con ustedes. ¿Dónde estoy? Acá. Listo. Nada más. Gracias por todo. Yo les dejo estos dos apuntes. Si pueden, léanlos. Y repito, si pueden, hagan la actividad que está al final del primer apunte que les presenté, después de haber leído, ¿no? Y yo sigo explicando la clase que viene todo este material que es muy, muy interesante. ¿De acuerdo? Bueno. De acuerdo, profe. Bueno, Muchas profe, gracias. Buenas noches. Hola, buenas noches, profe. Gracias. Sigan bien, profe, buen fin buenas de- noches. Igualmente. Buen fin de. Hasta luego.